Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Comienzo con la presentación. Mi nombre es Fabricio Chiarini, soy biólogo, doctor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Soy el director del Departamento de Ciencias de la Vida y director de la carrera de Bioingeniería. Así que lo que vamos a contar hoy básicamente es qué es la bioingeniería, cuál es la carrera nuestra, cómo son las modalidades, hacia dónde pensamos que va la ingeniería en esta época tan modificada por la salud y por el estado en el cual se encuentra el mundo, y cuáles son las perspectivas para estos años que se vienen, en los cuales, bueno, los paradigmas tecnológicos, sobre todo en vinculación con la salud, se están modificando. Y bueno, en ese sentido quería apuntar la charla. Voy a comenzar una pequeña presentación y obviamente al finalizarla voy a desconectar la presentación y vamos a volver a las preguntas, que bueno, básicamente van a levantar la mano, se abre el micrófono y, y vamos a hacer preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta en el medio de alguna presentación, anótensela y las hacemos al final con esa ronda. Bueno, les cuento que mientras comparto la presentación. Bueno, la carrera es una carrera nueva, la carrera de bioingeniería. Está dictada obviamente por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. No sé qué conocimiento tienen sobre el ITBA, pero el ITBA es una universidad sumamente prestigiosa que da distintos tipos de carrera. Tiene 3 sedes en la actualidad. Eh, Fue fundado el 20 de noviembre del año 59. Cuenta con 3 sedes, como estaba diciendo. Tiene 7.000 graduados y 12 carreras de grado. También hay carreras de posgrado y de doctorado, ¿sí? Dentro de esas carreras se encuentra la carrera de bioingeniería, ¿sí? Pero la pregunta que quizás todos hicieron en algún momento cuando empezaron a hacer una búsqueda por distintas carreras es básicamente qué es la bioingeniería, porque muchas personas están con deseos de hacer algo que está vinculado con la medicina, con la biología o con la biotecnología, y les aparece de golpe un enorme campo que existe, que es el de la bioingeniería, que es muy novedoso, y está bueno tratar de entender qué busca un bioingeniero, ¿sí? O sea, la carrera de bioingeniería lo que trata de hacer es enfocarse en la aplicación de principios de la ingeniería, ¿sí? O sea, sos un ingeniero o vas a ser un ingeniero, pero analizándolo dentro de los sistemas biológicos para intentar resolver distintas situaciones, ¿sí? O distintos problemas que tiene la humanidad. Va desde sistemas celulares o moleculares, ¿sí? Tanto en plantas como animales. Puedes hacer un barrido, o es tan versátil la carrera que podrías ir desde la edición genética en animales o hacer edición genética en plantas, diagnóstico de distintas patologías, manipular genes, o sea, medir factores ambientales. Hoy, por suerte, está sobre la mesa de los grandes problemas que tiene la humanidad, las cuestiones ambientales, el calentamiento global. Así que desde ese lugar, el bioingeniero puede hacer muchas contribuciones, y también en otros aspectos biológicos, sobre todo si vamos dentro del campo de la salud, ¿sí? O sea, puede generar muchísimas soluciones en el campo de la salud, sobre todo en prótesis y la interfase, lo que llamamos habitualmente la interfase entre las máquinas y los humanos. O sea, el nuevo cambio del humano transhumano, o sea, con partes que no son humanas o no son naturalmente humanas, pero que se están acomodando en nuestras vidas, que van desde la utilización del celular como un cerebro externo hasta la utilización de prótesis y componentes tecnológicos para generar desde diagnósticos hasta para solucionar temáticas que tienen que ver con la salud, ¿sí? Por otro lado, puede analizar y generar
imágenes por diagnóstico, y en realidad ese 1000, etcétera, es que hay una cantidad enorme de situaciones en las cuales un bioingeniero o una bioingeniera se puede estar parando, pero lo mejor de todo es contar algún tipo de ejemplos para que ustedes se puedan dar una idea de lo que se está haciendo en el campo de la bioingeniería. Ahí tenemos tres diapositivas, medio viejo la palabra diapositiva, pero bueno, es la cuestión del docente. Tenemos tres imágenes. En una podemos ver la que está a su izquierda, podemos ver una glándula mamaria y podemos ver una marca en un cuadradito rojo que es un posible foco de tumor. Normalmente las personas que tienen diagnóstico por imágenes, o sea que van a hacerse algún tipo de resonancia, radiografía o cualquier imagen que tome una muestra de alguna parte de nuestro cuerpo, los médicos están acostumbrados a ver esas imágenes y a diagnosticar en base a esas imágenes. O sea, es muy importante ver distintas partes de nuestro cuerpo para generar un buen diagnóstico. Bueno, para que ustedes puedan entender el rol del ingeniero, por ejemplo, en estos casos, no es solamente generar un equipo para que pueda tomar dichas imágenes, sino a través de la programación y a través de la inteligencia artificial. En el caso de este trabajo que fue publicado el año pasado en la revista Science, lo que encontraron es un algoritmo, lo que encontraron más que nada, lo que hicieron fue un algoritmo que puede detectar células cancerígenas mucho antes, 6 meses antes que lo que hace un humano, ¿sí? Por lo cual, este algoritmo lo que aprende es en base a miles de imágenes que se les dan, se alimenta de esas imágenes y empieza a observar cosas que el humano no puede observar. Una de las grandes diferencias que tiene la carrera de bioingeniería con respecto de las carreras que están más cercanas en ese nicho biológico del rubro de la salud, es que tiene un fuerte componente tecnológico, ¿sí? Los alumnos tienen un fuerte componente en programación, en inteligencia artificial, y a diferencia de las carreras de biología, biotecnología y otras carreras de bioingeniería en otras universidades, ese componente, ni siquiera en medicina, ese componente lo tienen, así que la versatilidad que le da la carrera a esos alumnos es enorme. Por otro lado, tenemos una imagen bastante rara de como un dibujo de compuesto como la Gioconda, pero con un montón de otros animales, y lo que se está generando es que el humano está perdiendo en el rubro de las cosas que el humano solamente hace, ¿sí? De hecho, lo que hicieron en ese caso es un algoritmo que puede crear dibujos a partir de dibujos que aprendió previamente, por lo cual una de las grandes virtudes que teníamos los humanos, que era creernos que éramos los únicos capaces de ser creativos, bueno, en este caso inventamos o se inventó un algoritmo que puede crear, por lo cual determinadas entidades cognitivas que eran principalmente de ese imperio humano, las estamos modificando y estamos cediendo determinadas características que teníamos, no solamente para analizar cómo creamos, sino también para depositar en esas máquinas o en esos algoritmos funciones que a nosotros nos pueden interesar. Por otro lado, en el dibujo de abajo, en el esquema de abajo, se puede ver, es uno de los trabajos más increíbles que vi en los últimos años, es cómo se puede decodificar la activación neuronal, o sea, la activación de determinadas neuronas en determinadas partes del cerebro para poder generar el habla a personas que no pueden hablar. O sea, si algo sabemos, yo trabajo en el ámbito de la neurociencia, si algo sabemos en los últimos años es cómo censar esa actividad eléctrica que tienen esas neuronas. Entonces, al censar esa actividad eléctrica podemos hacer dispositivos que puedan bypassear determinados órganos o determinadas estructuras para poder cubrir las falencias que tienen algunas personas, por ejemplo, las discapacidades que están relacionadas con el habla, con la visión, con el movimiento. Por otro lado, bueno, esto salió el año pasado y cuando salió yo casi me vuelvo loco, pero una de las características que tiene el ITUA es que la universidad tiene uno de los, seguramente el laboratorio de impresión 3D más impresionante de Latinoamérica o de la región. Obviamente esta publicación no sé, obviamente no, esta publicación y este video no se relacionó con el trabajo del laboratorio
laboratorio de 3D, porque este laboratorio que vamos a mostrar es de recontra avanzada, pero tranquilamente podríamos en unos años empezar a generar órganos artificiales, como el que se generó el año pasado, en la cual células del tejido cardiológico de un ratón pudieron generar un órgano artificial tan complejo como es un corazón. Ese corazón está compuesto no de un tejido plástico, sino está compuesto de un tejido vivo. Ese corazón es funcional, digamos. Así que imagínense las enormes implicancias que eso tiene si pudiésemos empezar a hacer bioimpresoras en las cuales podríamos imprimir determinados compuestos, determinados órganos para reemplazar nuestros órganos, pero con células que pertenecen a nuestro cuerpo, dado que las células madres que podemos generar a partir de determinadas líneas celulares pueden dar órganos que no serán rechazados. Así que en ese campo hay mucho por estudiar y bueno, nuestra carrera nos predispone a estudiar órganos artificiales y a estudiar o a meternos en el mundo de la maquinaria 3D. Por otro lado, tenemos la parte de la neurociencia, lo que estamos viendo ahí, para mí es bastante habitual, pero voy a intentar explicarlo, pero es una región específica de un cerebro de un ratón. Esa región que cruza así en diagonal se llama el hipocampo, y todas esas lucecitas, todos esos puntos de colores son neuronas con proyecciones neuronales a una escala muy, pero muy, muy grande. Esta es una técnica que se llama Rainbow, es una técnica para colorear distintas líneas celulares, y hoy el laboratorio, por suerte, cuenta con varias líneas de investigación en el campo de la neurociencia. Hemos incorporado un grupo muy grande y muy prestigioso en el campo de la neurociencia vinculada al sueño, donde podemos testear y analizar el sueño de seres humanos. Y por otro lado, el laboratorio también incorporó líneas de investigación en el ámbito de la memoria y el aprendizaje, sobre todo en líneas neuronales. Así que también dentro de la carrera y también dentro del departamento hay líneas de investigación de muchísimo prestigio en el área de neurociencias, que es una de las áreas que en los últimos años han crecido significativamente. Obviamente, si hablamos del campo de la neurociencia, vamos a escalarlo a la tecnología que se genera a partir de eso. Piensen que hace quizás 10 o 20 años no sabíamos qué hacía el cerebro, no sabíamos cómo se activaba, no sabíamos dónde guardamos recuerdos, y hoy gracias a la tecnología o gracias a los equipos como estos resonadores podemos ver la actividad del cerebro online. O sea, ¿qué significa? Que si ponemos a una persona adentro de un resonador y le pedimos que piense en una determinada, o sea, en una determinada actividad, podemos ver en el mismo instante la activación neuronal de esas regiones, lo cual es algo absolutamente genial, y por otro lado es algo que hace 5 o 10 años parecería ciencia ficción. Esto nos permite estudiar algo muy, pero muy complicado, que son las cientos de miles de millones de neuronas y poblaciones neuronales que tenemos, porque en definitiva todas las funciones que tiene el ser humano responden a este sustrato neuronal. Así que teníamos muchos dispositivos, de hecho existían aviones, satélites, habíamos llegado a Marte, pero no sabíamos qué pasaba detrás de nuestro cráneo. Y bueno, el área de la neurociencia es una de las áreas que más ha crecido en los últimos meses, dado que hemos incorporado materias como neurociencia la toma de decisiones, memoria y sueño, y además de los laboratorios estamos haciendo bastantes seminarios como para poder generar más contenido en un ámbito que tiene tanta demanda. Por último, siguiente, voy a hablar del campo de la robótica para que ustedes se imaginen, quizás este video lo vieron muchas veces o quizás se sorprendan, pero el campo de la robótica es uno de los campos que en los últimos años ha avanzado enormemente. Lamentablemente, por esta situación de pandemia, el campo de la robótica empezó a tener un nuevo rebrote. Si bien ya estaba crecido el campo, se empezaron a ver muchísimos robots, o se van a empezar a ver muchísimos robots que reemplacen a los humanos en determinadas funciones, en las cuales quizás hace 3 meses no había riesgo de contagio de ninguna enfermedad, y hoy existen posibilidades de contagio. Así que el surgimiento de los robots es casi una realidad, y que acá podemos ver
uno de los prototipos más famosos en el mundo, que es de la empresa Boston Dynamics. Este prototipo lo vienen trabajando hace, creo que 10 años, o sea, es algo de un nivel avanzadísimo, pero bueno, parte de la programación, de la mecánica, de entender los movimientos, de entender los determinados perfiles, fíjense que es del año 2018, tiene que ver con lo que estudia un bioingeniero. O sea, hay que comprender cuáles son los movimientos, cuáles son las tensiones y parte de esa programación. Así que tranquilamente un bioingeniero podría encargarse en un futuro de programar robots. Y de hecho, uno de los proyectos que estamos teniendo en estos días en relación a la pandemia es generar robots para que vayan a limpiar con determinada luz ultravioleta y que puedan ponerse en hospitales y en centros comerciales para poder limpiar y matar la mayor cantidad de virus y bacterias sin la presencia de seres humanos y con mayor efectividad. Este es uno de los videos más sorprendentes de los últimos años, que tiene que ver con, sí, la interfase en las prótesis. Acá en Argentina hubo un resurgimiento enorme con respecto a prótesis en impresiones 3D, pero bueno, eso medio que quedó en el pasado porque las prótesis en realidad tienen un perfil mucho más tecnológico, porque en realidad lo que se está... Voy a bajar un poco el volumen. Lo que se está haciendo tiene que ver mucho con la interfase entre el humano y el cerebro, ¿sí? Lo que podemos ver acá es un poco quizás fuerte para las personas que son muy sensibles, pero el ratoncito no siente absolutamente nada, por eso vive con cierta normalidad y tiene un cable que se le conecta al cerebro. Y lo que podemos ver en ese cerebro es la activación neuronal casi online de esas personas. Hoy existen, perdonen, que bajo el volumen, hoy existen prácticamente microscopios del tamaño tan pequeño que permiten monitorear la actividad neuronal de una sola neurona. Esos son los microscopios que estamos contando. ¿Y para qué sirven estos microscopios? Bueno, sirven no solamente para ver la actividad neuronal online de un animal o de un ser humano, sino también, por otro lado, para poder detectar de manera mucho más fiable o poder modular la activación de esas neuronas en personas que tienen algún tipo de patología. Esta técnica que estamos viendo es muy parecida a la técnica que hace unos años fue una de las técnicas más famosas, que se llamó optogenética, la activación de partes del cerebro a través de luz, y es una de las nuevas plataformas en las cuales nos paramos en la nueva versión de la biología. Así que bueno, esta es una parte de la bioingeniería que está relacionada con la visión o el diagnóstico o la forma de ver el cerebro como antes nunca lo vimos, ¿sí? Es un microscopio de una resolución absolutamente fantástica, pero lo más loco es que no necesitas el tejido fijado, o sea, necesitas sacar esa parte del tejido para verlo, sino que lo que están viendo estas personas es cuando se le está activando una neurona en ese preciso momento, en esa lluvia de luces que se ve ahí. Algo que hace, no 10 años, hace meses era ciencia ficción. Y ahora sí, una de las cosas más útiles que pueda haber si conectamos lo que estábamos viendo recién de los cables para ver el cerebro con las prótesis humanas. O sea, ¿para qué necesitamos tanta información de nuestro cerebro? ¿Para qué necesitamos saber cómo se activa y cómo se desactiva? Necesitamos esa información para poder traducir esa conexión neuronal a prótesis que en la actualidad se pueden realizar. Este proyecto se realizó el año pasado en una persona que perdió ese miembro, pero tiene las neuronas con cierta conexión, las neuronas motoras con cierta conexión, y generó un prototipo que tiene que ver con un brazo mecánico que está conectado directamente a su cerebro, por lo cual la persona con pensar mueve la mano, casi lo mismo que una mano común, pero lo hace con una mano robótica. De hecho, el video o el descubrimiento quedó bastante viejo porque hoy casi ni necesitamos censar la actividad de las neuronas desde el cerebro, sino necesitamos hacerlo
desde los nervios cercanos a la mano. Una de las funciones que puede tener un bioingeniero en este ámbito tan nuevo, y no quise tocar el tema de la situación nueva de la pandemia y de la infección de coronavirus de la población, porque ha puesto a la bioingeniería en un lugar totalmente preponderante. Hoy se necesitan muchísimos, pero muchísimos más bioingenieros. Hay una necesidad de poder entender epidemiológicamente la enfermedad, o sea, cómo se mueve, cómo se construye, el diagnóstico de la enfermedad. No sé, seguramente ustedes habrán escuchado hoy o la semana pasada la cantidad de necesidad de hacer o no test para saber la cantidad de personas enfermas o con anticuerpos y la velocidad de esos test. Bueno, esos cambios de paradigma, que lo que se generan ahí es una necesidad de la unión entre la ingeniería, la genética, el diagnóstico y sobre todo la salud. Y en otros momentos de nuestra vida no hubiésemos pensado que necesitábamos una vacuna para poder hacerlo en nuestra casa, necesitábamos un test de, de, de un virus o de un anticuerpo para poder tomarnos un tren o un colectivo, pero bueno, lamentablemente vamos a descubrir que las prioridades que tenía el mundo son otras y realmente necesitamos muchísima más inversión en ciencia y en tecnología y en bioingeniería, que necesitamos muchos más ingenieros y bioingenieros para que puedan desarrollar plataformas que nos dejen mucho más tranquilos y que nos saquen de este estado de vulnerabilidad. Creo que el diagnóstico, tanto en chips o en diagnóstico genético, es muy útil, pero por otro lado también entender cómo ese diagnóstico se puede vincular con el reconocimiento del movimiento de esas personas en torno a las ciudades. Creo que en la actualidad, si bien hay muchas personas van a vivir situaciones bastante críticas durante esta epidemia o esta pandemia, con el correr de los meses vamos a darnos cuenta que obviamente es solucionable, que la humanidad lo puede sobrepasar y va a dejar muy bien parado a la carrera. Creo que la humanidad se dio cuenta que hay una necesidad enorme de darle más interés económico y más interés académico y más interés social a temáticas relacionadas con la bioingeniería. Hoy un bioingeniero salva gente. Hoy el ITBA está desarrollando equipos para poder, en caso de una emergencia sanitaria, para poder asistir con asistencia respiratoria a muchas personas, y bueno, y eso se hace gracias al trabajo de bioingenieros, que en otro momento el rol hubiese sido otro, que estamos en un momento muy importante a nivel tecnológico, estamos en un momento muy importante a nivel social, y que vincular la salud con intereses es fundamental. Por otro lado, quería no dejar de nombrar al futuro y la dependencia que tenemos los humanos de ustedes, de los futuros estudiantes, de los futuros bioingenieros. Creo que todo lo que yo puedo contar sobre lo que se está haciendo es pasado para ustedes, y probablemente el mundo que reciban cuando se reciban, o sea, cuando terminen la carrera, va a ser completamente distinto al que es hoy. Así que ese mundo lo tienen que construir con su creatividad, lo tienen que construir de forma proactiva, con muchísima empatía, con un montón de valores, y creo que el ITBA y sus profesores, sus profesionales, sus investigadores y toda la universidad puede darles la posibilidad de acercarse a ese futuro que tiene variables que se están moviendo como toda variable continuamente, y que recién ahora están todas en el aire, y cuando caigan esas variables vamos a poder acomodarnos, pero es una carrera muy versátil, es una carrera que tiene muchísima tecnología, es una carrera que tiene muchísimo futuro, pero tiene muchísimo presente. Hoy la necesidad del bioingeniero es absolutamente vital para cualquier sociedad, así que espero que tengan muchas preguntas. Voy a dejar de compartir y voy a volver al video mío. Ahora sí los puedo escuchar. Hola, sí. Quería saber qué salida laboral tiene. Sí, la salida laboral que hoy tiene es
enorme. Hoy, más que nunca, tiene una salida laboral enorme, porque la carrera puede direccionarse para distintos lugares. O sea, uno puede dedicarse a la investigación, ¿sí? Desarrollando prototipos o trabajando en investigación básica o en investigación aplicada. La investigación básica es la que busca el conocimiento solo por el hecho de conocer algo. Y la investigación aplicada es la búsqueda, por ejemplo, en la actualidad de una vacuna, ¿sí? Por otro lado, existen muchas vertientes laborales que tienen que ver con el desarrollo de compromisos sociales, donde, por ejemplo, no sé, en la actualidad hay muchos alumnos que están ayudando, por ejemplo, en la pandemia. Por otro lado, hay muchas empresas que van desde las ramas de la farmacología, la robótica o a la confección de equipos que pueden generar diagnóstico o, por otro lado, generar soluciones en salud. Así que el campo es hiper recontra versátil, o sea, pueden trabajar desde el campo de la biología, en el ámbito de la salud, en el ámbito del diagnóstico. Creo que si algo modificó esta situación de la cuarentena y esta situación de la enfermedad, es abrir mucho el campo laboral de un bioingeniero. Gracias. Genial. Quería preguntar, primero respecto a las materias de la carrera. No sé si más o menos nos puedes contar sin que se centra cada año, porque sé que no tenemos tiempo de mencionar todas las materias, pero más o menos por dónde van las materias hoy en día. Bien, si pueden entrar en este momento o en cualquier otro momento, si están en una computadora, pueden ir a la página del ITBA y van a la carrera de bioingeniería, donde van a ver que tiene un ciclo básico que dura 3 años y un ciclo profesional. En el ciclo básico hay materias más comunes a las otras ingenierías, tienen química, tienen matemática, tienen álgebra. En el segundo año siguen con matemática y con física, tienen mucha física, tiene física 1, física 2, física 3, física 4. Y después, a medida que van pasando los años, a partir de tercer año ya empezamos a ver materias que están relacionadas con la fisiología, con biomateriales, con fisiología cuantitativa. Y en el ciclo profesional de cuarto y quinto año es el ciclo, obviamente, como la palabra lo dice, más vinculado a la bioingeniería en sí, cuando ya tuviste una base de muestra muy sólida, donde tenemos, no sé, sistema de control, tenemos bioinformática, biosensores, hay cuestiones que tienen que ver con órganos artificiales, con informática médica. De hecho, es muy amplio el panorama de ingeniería hospitalaria, y de hecho hay muchas materias selectivas nuevas, así que la versatilidad del segundo ciclo o el ciclo profesional es mucho más amplio. Al comienzo de la carrera tiene materias más tradicionales, con fuerte base en la matemática y en lo numérico, y luego eso se va modificando a un ciclo más profesional que está más vinculado a la parte bio de la bioingeniería. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Quería saber si hay alguna diferencia entre bioingeniería e ingeniería biomédica y si las hay, cuáles son. Hay sutiles diferencias que son sustanciales, digamos, que quizás hoy no las veas, pero si uno se anota en determinadas carreras, dependiendo de las universidades donde la quieran hacer, se va a modificar. La bioingeniería es muchísimo más amplio que la ingeniería biomédica, porque la ingeniería biomédica está aplicada netamente a la medicina, ¿sí? Tiene que ver con el uso de equipos, el seteo de equipos, el control de esos equipos, que tiene que ver con un resonador o cualquier equipamiento que esté dentro de un quirófano o el diagnóstico que utilicen. Y la bioingeniería en ese sentido es muchísimo más amplio. Incluye esas actividades, pero también por fuera de eso hay temáticas que van por fuera de lo médico estrictamente hablando. Por ejemplo, la investigación en neurociencias, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver, como te contaba, con respecto al sueño. O sea, no tiene que ver específicamente con lo médico, sino que tiene una versatilidad muchísimo más amplia. Y por otro lado, el nivel el vínculo que le da el ITBA a la cuestión tecnológica es mucho más preponderante en nuestra carrera que en el resto de las carreras que hay
de ingeniería biomédica. Bueno, dale, muchas gracias. Sí, te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia Sí. con bioingeniería y biotecnología? Y aparte relacionado a eso, te quería preguntar, si yo estudio esta carrera, ¿sí o sí tengo que estar enfocada en el ámbito de la robótica y la programación o puedo enfocarme más en los tejidos y todo lo que sea más biológico? Buena la pregunta porque me haces aclarar algo que si quedó de esa forma no era la idea. O sea, la carrera de la bioingeniería es bastante distinta a la biotecnología. La biotecnología no es que se reduce, pero hace muchísimo más foco en la modificación, en los componentes genéticos que tiene una célula. La carrera de bioingeniería es completamente distinta en ese sentido. Si bien vemos las bases celulares y vemos genética, vemos fisiología, vemos cuestiones que se ven en biotecnología, incorpora otro ámbito tecnológico como programación, como tejidos. Es mucho más amplia y mucho más diversa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no son, carreras similares. Lo que sí quiero aclarar, gracias a tu pregunta, que o sea, lo que yo mostré es una rama específica de la bioingeniería, pero no es la única rama que podemos abordar. De hecho, el laboratorio que lamentablemente por estas circunstancias de la cuarentena ustedes no pueden ir a visitar, pero el laboratorio que nosotros tenemos es un laboratorio de primera línea de biología molecular, donde trabaja con biología molecular, y ese es un ámbito en el cual un bioingeniero puede trabajar perfectamente, generar líneas y generar producción a través, por ejemplo, del diagnóstico o de la investigación básica en esas líneas celulares. Así que, en ese sentido, mucho más amplio que esos tres ejemplos que puse, que tienen que ver mucho más vinculado a la tecnología que a lo biológico. Buenas tardes. ¿Qué tal? La pregunta que te quería hacer es si durante la carrera hay un espacio práctico, digamos, para ver cómo es el ámbito por fuera, digamos, cuando nos recibamos, si hay una parte práctica para ir viendo cómo es, digamos, el trabajo. Sí. La carrera es muy práctica, tiene muchísimas horas de laboratorio, tiene la posibilidad y la obligación de hacer pasantías en distintos lugares, que pueden ser empresas o pueden ser laboratorios, y después por último tiene la obligación de hacer un proyecto final que tiene que ver con el desarrollo de una línea de investigación o de una línea de producción propia, digamos. Así que en ese sentido la carrera es muy práctica. Probablemente en los años subsiguientes a la incorporación de ustedes como alumnos haya algunas modificaciones sutiles en el plan de la carrera en la cual se van a incorporar en proyectos finales quizás intermedios, donde quizás en segundo o tercer año tengas que hacer un proyecto final interdisciplinario con otros departamentos, y eso también te va a poner en práctica un poco salir de ese mundo académico para ver cómo es el mundo más real de un ingeniero, pero sí, es muy, pero muy práctico. Muchas gracias, Che. Muchas gracias a vos. Unas dos preguntas. Sí. Primero, vos mencionaste mucho el tema de las neurociencias, que es algo que a mí me interesa, y quería saber si hay alguna materia o si es una especialización o cómo funciona eso. Bien, no hay una especialización, no hay una rama de neurociencia, pero las últimas incorporaciones, yo soy un director bastante nuevo, hace menos de un año que estoy como director de la carrera, y bueno, como me dedico al ámbito de la neurociencia, he incorporado a muchos investigadores. O sea, la mayoría de los docentes e investigadores que se incorporaban en los últimos meses tienen que ver con el ámbito de la neurociencia, y los dos o tres laboratorios que se incorporaron en los últimos meses son de neurociencia en distintas temáticas, pero dependen de neurociencia. Así que gracias a ello generamos nuevas materias selectivas. O sea, está neurociencia general, está neurociencia en toma de decisiones, está neurociencia en procesos productivos, está neurociencia y sueño. O sea, no es que exista una rama específica que se llame especialista en neurociencia, pero uno podría anotarse y tener un fuerte componente neurocientífico en la carrera. Ah, bueno, genial. Y después, lo otro tenía que ver con el tema de las pruebas en animales y todo eso. Si a mí me interesan, por ejemplo, los bypass o algún
tipo de trabajo, por así decirlo, que incluya hacer pruebas? ¿Sí o sí siempre se hace todo en animales o hay algo más? No. De hecho, las pruebas con animales tienden a desaparecer, ¿sí? O sea, tienden a hacerse Mm, cada vez menos pruebas en animales, por suerte. Se utilizan las pruebas en animales solo en los casos en donde, o sea, se autorizan las pruebas en animales, solo en los casos donde el costo de trabajar con un animal representa un beneficio sustancial para la salud de los seres humanos, ¿sí? O sea, voy a poner el ejemplo de la actualidad, ¿sí? O sea, tenemos que hacer una vacuna para que miles de personas, miles o cientos de miles de personas no se enfermen y no se mueran de coronavirus, ¿sí? En esos casos hay autorizaciones para poder probar esa vacuna en animales de laboratorio, en una cantidad mínima de animales, pero se hace porque la prioridad en ese caso se contempla que es la supervivencia del ser humano. Es una visión muy antropocéntrica, que nos pone a los humanos por encima de otras especies, pero es una visión que tiene parte del mundo. En la actualidad no hay, o sea, en el ITBA no se hacen estudios con animales, así que en ese sentido no es que nadie te va a imponer nada, y lo que realmente podés evitar, se puede evitar por la línea. Así que genial. quédate tranquila que no es algo que realmente no es necesario, y hay mil formas de estudiar 1.000 millones de cosas que no tienen que ver en absoluto con animales. Así que quédate tranquila. Vale, genial, muchas gracias. Yo tenía un par de preguntas. Quería saber, tipo, ¿qué puede hacer el bioingeniero que no esté relacionado con el ser humano? ¿Qué diferencia hay entre poner un biólogo y un bioingeniero? Bien, está buena la pregunta. Yo soy biólogo, así que te puedo responder. Eh, Creo que lo que puede hacer un biólogo, o sea, todo lo que puede hacer un bioingeniero, o sea, todo lo que puede hacer un biólogo lo puede hacer un bioingeniero. Así que si estudias bioingeniería, puedes desarrollarte en cualquier ámbito de la biología, pero no al revés. O sea, yo como biólogo hay 1.000 millones de actividades que no puedo involucrarme, que tienen que ver con hoy, o sea, con la bioingeniería actual, digamos. O sea, la formación de base de un biólogo no contempla, o de un médico, también como carreras tradicionales, no contempla componentes de programación, no contempla el manejo de datos, de muchísimos datos. O sea, cero programación, cero tecnología, y en eso hay como una diferencia, una brecha tecnológica muy grande entre las carreras. Así que digo, de ese lugar son carreras que se pueden unir y complementar, digamos, pero son distintas. Desde la bioingeniería hay mil cosas que puedes hacer por fuera de lo humano. De hecho, autorizamos como electiva materias que tienen que ver con medio ambiente o bioremediación, así que desde ese lugar se puede hacer. Claro, No porque sé si te a mí me respondo. interesa toda la parte de biología no está relacionado con el ser humano, o sea que ecología, zoología, botánica. Sí, Y, bueno, sí. y yo estoy terminando el CBC para biología en la UBA, entonces quería saber, viste, cómo es comparada la biología de la UBA con la bioingeniería. No, comparten, o sea, comparten un montón de materias, eh, pero no, por ejemplo, en mi ingeniería no hay zoología, no hay botánica, pero sí hay fisiología del sistema nervioso, o sea, hay materias comunes. Las materias troncales que tiene la carrera de biología, nosotros las tenemos de otra manera. Los contenidos que se dan son bastante similares, pero no están agrupados en las mismas materias. La carrera de biología es una muy buena carrera, muy linda. O sea, amo mi carrera y amo mi facultad, pero creo que el plan de estudios ha quedado un poco viejo. Las materias que se dan son excelentes, los investigadores que dan las clases son muy buenos, pero en general el plan quedó un poco viejo y está solamente enfocada al ámbito de la investigación, plenamente enfocada al ámbito de la investigación. Si salís o tenés algún deseo por fuera de la investigación básica, la carrera no colabora mucho. Pero bueno, si te interesa ese ámbito, está bueno, pero hay grandes déficits a nivel de, o sea, a nivel de No está actualización de actualizado el planes. plan de estudio. Sí. Pero creo que la bioingeniería se queda corta en otro ámbito que no sea medicina, ponele.
No, para nada, no se queda corta. Lo que tiene que, yo creo que es difícil quizás plantearles a ustedes que no empezaron a hacer una carrera, pero la carrera inicial, o sea, hoy hacer una carrera universitaria es como plantarse en cero, es como hacer la primaria a otro nivel, ¿sí? Es Claro, bastante sí. probable que cuando vos termines la carrera, o sea, tengas un panorama hiper recontra amplio de un montón de opciones, o sea, lo que yo necesito, yo como director de la carrera quiero, es mostrarte la mayor cantidad de puertas que existen para que vos puedas decir, ok, a mí me gusta esta puerta y te especialices en esa puerta y abras un universo grande. O sea, no me sirve, en la actualidad no sirve generar carreras que sean muy específicas porque no sabemos el futuro que nos va a deparar. O sea, no sabemos qué. Por ejemplo, esta situación no la preveíamos. Así que imagínate que si vamos a prever qué va a pasar dentro de 5 años. Así que lo que a mí me parece más saliente de nuestra carrera es que es una carrera muy versátil, donde abre muchísimas puertas a un nivel increíblemente bueno y que después, en una segunda instancia, si vos querés desarrollar algo más específico, lo podés hacer en un máster, en un doctorado o en alguna especialización, que de hecho el porcentaje es enorme o sea, si vos amás tu carrera, vas a buscar ir por más, o sea, vas a intentar especializarte. Así que, digo, en ese sentido, son temáticas complementarias. Claro, porque mi preocupación es ponerle, yo me recibo en bioingeniería y no puedo, o sea, yo puedo recibirme bioingeniero y no tocar la medicina, por ejemplo. Sí, bueno, yo eso. O sea, yo trabajo en un laboratorio de bioingeniería, tengo estudiantes que están haciendo proyectos de bioingeniería y no tiene nada que ver con medicina. Y otra cosa, vos habías dicho que algunas materias la toman, ponele, si yo termino el CBC, ¿ustedes me toman algunas materias del CBC? Creo que, de hecho, hay que ver cuáles son las materias matemáticas sí, hay algunas Sí, materias que se toman. es Sí, matemática, química, biología y física sí, algunas materias que se toman lo tendrías que hablar específicamente con la gente de ingreso, de ingreso. pero sí, esas materias normalmente se dan por aprobadas. Hola, buenas tardes. Hola, A mí me interesa mucho el área de genética. ¿Qué sí. relación se puede encontrar entre la genética y la bioingeniería? No, nosotros tenemos muchísimo de genética, así que tranquilamente uno podría ser un bioingeniero especialista en genética. Por ejemplo, no sé, en la actualidad se están haciendo muchos chips de diagnóstico vinculados con CRISPR. No sé si estoy hablando medio en chino, pero CRISPR es una nueva técnica de edición genética. O sea, agarras un gen in vivo y le puedes cortar una parte y bueno, a partir de esa edición genética se pueden hacer muchas modificaciones, entre ellas se pueden hacer muchos diagnósticos y a partir de ahora no solamente se hacen modificaciones genéticas en vivo, digamos, en órganos o en tejidos específicos, sino también te están utilizando esa técnica para hacer diagnóstico, por ejemplo, de la enfermedad de coronavirus. Así que hay un pequeño proyecto que salió en todos los medios hace unos meses sobre un grupo de investigación que está desarrollando un test muy rápido en Argentina, que en realidad está en Estados Unidos, y bueno, hay una convocatoria de bioingenieros enorme y están trabajando en biología molecular y genética. Así que sí, tenemos muchos proyectos finales que tienen que ver con genética, con diagnóstico, con análisis de datos, con cuestiones estadísticas, pero con enfermedades raras. Así que sí, es una carrera ideal para hacer genética, o lo que nosotros decimos, no sé, mesada. Ah, genial, gracias. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Dale. La primera sería, ¿cuál es la diferencia, tipo, no al nivel universitario, sino a nivel laboral, entre la ingeniería ambiental y la ingeniería y la bioingeniería, ya que mencionaste que se puede separar el sector del ambiente? Sí, la ingeniería ambiental tiene un montón de componentes que la bioingeniería no tiene, que tiene que ver con las normas, o sea, con la parte de legislación que realmente nosotros no tenemos y con el análisis de agua, suelo, aire. Si bien nosotros tenemos una materia electiva que tiene que ver con ese componente, pero bueno, es una carrera entera, así que en ese sentido son dos carreras no completamente distintas, se solapan, pero se solapan en pocos componentes. Sí, lo que podría hacer un bioingeniero es
procesos de medición como para poder agua o poder medir residuos o poder modificar, no sé, por ejemplo, genéticamente algas para hacer mayor fotosíntesis y que esa mayor fotosíntesis haga bioremediación. Bueno, tiene que ver con algo del ambiente. Tenemos un proyecto final que tiene que ver con larvas de mosquito de Aedes que dan dengue. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con ambiente, pero desde un enfoque desde la bioingeniería. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, nombraste bastante el tema de las vacunas. ¿Qué relación tendría un bioingeniero con el tema de la investigación para hacer una vacuna? ¿Cuál es su diferencia con el trabajo que tiene un bioquímico en lo mismo? Bueno, en la confección de una vacuna en la actualidad se necesitan un montón de factores, o sea, un montón de carreras, un montón de miradas, porque desde entender los procesos celulares es una parte de la vacuna, pero después está la producción de esa vacuna, o que sea escalable esa vacuna. Entonces, las modificaciones que se le pueden hacer a vacunas o los perfiles epidemiológicos, por ejemplo, hablando ahora de coronavirus, se descubrió que el virus mutó unas 10.000 veces, ¿sí? Entonces, si mutó 10.000 veces, las vacunas que se están generando podrían ser para todas esas mutaciones, o se están generando vacunas para determinados serotipos o para determinadas cepas de ese virus. En ese sentido, o sea, se necesitan un montón de ramas para estudiar todo ese movimiento que va desde el diagnóstico médico para saber si esas modificaciones genéticas representan un cambio, se necesita la parte bioquímica para saber cuál es la estructura de esos virus o cuáles son las puntas o las señales que se pueden captar en los anticuerpos, se necesita investigación básica también para saber si esa vacuna se puede dar de distinta manera y el bioingeniero, por ejemplo, podría aportar, de hecho, uno de los desarrollos que está creciendo es la administración, ¿sí? Como se necesita que en este caso, que la población se puede inocular de manera muy rápida, se están haciendo distintos parches, probando distintos parches para poder, como si tú pusieses una curita con muchos pinchecitos, entonces te puedas inocular futuras vacunas de esa manera y que no tengas que ir con el método tradicional de la inyección, que es mucho más lento, porque, por ejemplo, cuando vos te vas a dar una vacuna, no sé si cuando fue la última vez que se la dieron, tiene que estar bajo frío, entonces hay toda una tecnología de mantener determinadas vacunas en determinados sustratos y ahí también entra la bioingeniería. Entonces, digo, en la actualidad no hay ninguna línea de investigación o no hay ninguna tarea que dependa de una carrera sola. Se necesitan un montón de esfuerzos en conjunto para poder llegar a destinos tan complejos como hacer una vacuna. Siendo una carrera tan amplia, después, cuando se sale a la universidad, ¿hay que estudiar una especialidad para ir a un trabajo en específico o con el título de ingeniero te sirve? No es obligación hacer una especialidad, ¿no? O sea, hay alumnos que están trabajando sin hacer una especialidad. Lo que sí, en el trabajo que vos elijas, vas a tener que formarte dentro de ese trabajo. O sea, las carreras te dan ciertas herramientas, pero no son todas las herramientas, siempre hay formaciones y actualizaciones que vos vas a necesitar. De hecho, si hoy te recibís y de ahora en adelante no tocas nunca más un libro, en 2 o 3 años vas a estar desactualizado porque va a haber un montón de temáticas que se van hablando que vos no vas a tener alcance. Así que, digo, cuando uno es un profesional de cualquier ámbito necesita actualizaciones constantes, así que desde ese lugar siempre vas a estar formándote. Lo que sí, el contenido basal que tiene la carrera es muy bueno, así que podrías tranquilamente hacer tu última carrera o tu último grado de formación. No es necesario. Buenísimo, gracias. Hola, no sé si se escucha. Sí. Bueno, mi duda es acerca de la materia. Si la materia se promociona, si tipo es anual, es semestral. Las materias son cuatrimestrales, o sea, ahí tenemos 2 cuatrimestres y todas las materias son cuatrimestrales. La mayoría de las materias, ahí lo puede determinar el docente como es la forma de aprobación, pero tienen 2 exámenes y tienen finales. Algunos finales varían con respecto a otros, algunas materias, algunas materias se pueden juntar o promocionar o hacer mediciones entre los 2 exámenes y hacer un trabajo final. Eso depende de los docentes y de cada carrera. Así que no es que hay una norma en la cual todas las materias son exactamente iguales. Lo único que sí corresponde es que todas las materias son cuatrimestrales. Dale, gracias. Y la otra pregunta es,
¿dónde se desempeñaría un bioingeniero? ¿Vos qué opciones te imaginas? No, porque Así te quiero digo, saber, sí. tipo, si la vida de un bioingeniero es alguien que, ponele, se pasa todo el día en un laboratorio encerrado investigando o... No, esa es la vida de un bioingeniero que quiere hacer investigación. Puede ser un bioingeniero que trabaje adentro de un hospital con equipos, validando equipos. Puede ser un ingeniero que se dedique a controlar normas y pruebe equipos. Puede ser un bioingeniero que trabaje en generar equipamiento biomédico y no está en un laboratorio, sino está en la industria. O sea, no, el ámbito es muy, pero muy versátil. O sea, es variado. Es hiper variado. De hecho, para mí, una de las virtudes más grandes que tiene la carrera es esas posibilidades múltiples que te da. Nosotros, lamentablemente, esta cuarentena nos agarró en el medio de un crecimiento muy fuerte a nivel de recursos audiovisuales. Lo que estábamos haciendo era hacer videos de todos los proyectos finales para que ustedes vean la variedad de proyectos finales que hay y para que no se queden con la idea de que un bioingeniero hace una cosa porque de golpe tenés un proyecto que tiene que ver con una aplicación para ayudar al médico a dar un diagnóstico de un turista que está afuera, tenés otra aplicación, o algo tecnológico que te ayuda con un celular para sacar una foto y ver si tenés esa mancha, es un cáncer, tenés otros proyectos que tienen que ver con un dispositivo que ayuda a medir y a testear equipos biomédicos. O sea, es enorme la variedad, las posibilidades que hay, así que, digo, desde ese lugar, no te imagines que estás en un solo ámbito. Porque Dale, dale. Y una última cortita. Ay, perdón que saqué todo el tiempo. no pasa nada. En cuanto a los estudiantes del interior, Sí. si hay becas o algo así. Mira, el tema de las becas o el tema de los estudiantes tiene que ver con inscripción, o sea, con el mail Dale, que sí, con el chat, ingreso, sí, con el mail. con ingreso, perdón. No, la parte del departamento solo se encarga tenemos como Dale, dale. el rol Sí, de sí, sí. dar la parte de clases, pero sí, hay becas, diferentes tipos de becas, pero bueno, no sabría especificarte cuál es la situación. Y Dale, bueno, con dale, respecto gracias. a la gente que viene de otras ciudades, una cosa que es súper destacable y para que se queden tranquilos, la universidad funciona como una gran familia, es muy agradable estar en la universidad, hay como una situación de comunidad muy, muy enriquecedora cuando uno recorre los pasillos, va a ver estudiantes y estudiantes y todo el mundo se intenta ayudar y también el personal de la universidad es muy, o sea, es muy ameno y está muy preparado para dar respuestas rápidas comparado a otras universidades. Mucha burocracia y nunca tenés acceso al director o a un secretario o a alguien. Acá, no sé, yo estoy en el laboratorio, golpeas la puerta y yo te hablo y te trato de solucionar tu problema. Entonces, ese contacto directo también hace que el vínculo entre las distintas partes de la universidad sea mucho más ameno. Entonces, no son números, sino son personas con historias, con problemas, con soluciones. Entonces, desde ese lugar, siéntanse confiados porque van a estar mucho tiempo. Y otra cosa que es importante es que la gente tus compañeros probablemente sean tus futuros amigos y futuros colegas, así que los vínculos que se generan son extraordinarios y se ayudan muchísimo y eso te deja muy tranquilo cuando te vas a mudar de una ciudad a la otra y no conoces casi a nadie. Dale, muchas gracias. Bueno, viste que dijiste que la ingeniería es como un ámbito bastante versátil. Bueno, te quería preguntar si todo el tema de las energías renovables tiene que ver o ya es completamente otra cosa. No, digo, no tiene que ver, no, sí tiene que ver muchísimo. De hecho, ahí tenemos una materia electiva que tiene que ver con energías renovables, que da otro departamento, pero que la podemos optar. Así que dentro de la variedad de materias selectivas se puede hacer la materia de energías. No es una carrera que la tiene enormemente representada esa parte, pero sí podés especializarte y tener como una formación que vaya para ese lugar. Pero no es una carrera específicamente que va dirigida a ese lugar. Sí vas a tener un montón de conocimiento en informática, en electrónica, en el cual te puedas acercar a ese ámbito. Dale, gracias. ¿Tienen algún tipo de intercambio con universidades del exterior?
Sí, tenemos, bueno, no sabemos cómo va a ser el mundo de ahora en adelante, pero esperemos que en unos pocos meses, quizás un año, todo se solucione, pero tenemos una enorme cantidad de intercambio. De hecho, la mayoría de los alumnos entre tercero, y cuarto y quinto año hacen parte de su carrera o materias, 1 o 2 materias en el exterior, así que sí, de hecho es una de las mayores virtudes que tenemos, de que cada vez que se va un estudiante, viene un estudiante de intercambio de esas ciudades, universidad, entonces eso hace que sea mucho más rico el conocimiento, el diálogo, y también te hace ver a la carrera desde otro lugar, así que sí, eso hay muchos convenios con un montón de universidades, y en el caso que vos quieras proponer una universidad que no está dentro, la universidad hace todo lo posible para poder generar ese vínculo, así que en ese sentido la universidad es muy proactiva, ahorita es muy proactivo y hay una enorme cantidad, creo que en la página se ve la lista, están casi todas las universidades del mundo. Buenísimo. Y la última sería, más o menos, ¿cuántos alumnos hay en una clase promedio? En una clase, bueno, ahora creció muchísimo la carrera, muchísimo la carrera. Ahora estamos en aproximadamente entre 30, 35, en algunas materias se puede llegar a ver 40, pero no es lo máximo, o sea, la media es entre 25 y 30, pero bueno, es un número interesante como para dar clases y para que todos conozcan a sus pares. Pero es una de las carreras que tienen más inscritos o sea, es una carrera de las más nutridas dentro del ITMO. Sí, quería preguntar más que todo si con los intercambios, principalmente con las pasantías, si te atrasas en la carrera, o sea, en general si tus alumnos se atrasan, y si en un intercambio puedes hacer, o sea, todas las materias de un cuatrimestre afuera, y si te las toman acá. Los intercambios los toman como parte de la carrera, así que podés hacer un cuatrimestre y es parte de la carrera, no es que vos vas a hacer un intercambio afuera y después venís a negociar al ITBA a ver si te lo toman. Se van a coordinar desde el ITBA, así que es parte de tu carrera. Tengo 2 preguntas nomás. La primera, si tienen algún tipo de tutorías o apoyo para los alumnos. Sí, tenemos. ¿Sí tienen? tutorías. Bien, Sí, perfecto. sí. La segunda, bueno, yo en lo personal me gustaría trabajar con animales en la investigación y en beneficio, digamos, en la conservación, y me preocupa si la carrera no es demasiado centrada, bueno, en el ser humano. No, o sea, no es una carrera que tenga vínculos directos con la conservación animal, o sea, no hay, o sea, podrías hacer un proyecto que tenga que ver con conservación como proyecto final, desde luego. ¿Tendrías herramientas para hacerlo? Absolutamente. Vos podrías, no sé, yo soy biólogo, entonces te puedo contar qué se podría hacer desde mi imaginación, pero vos podrías ponerle un chip a un montón de animales y ver el recorrido y ver la trazabilidad, y entonces que te den un panorama de si las poblaciones crecen o no decrecen, podrías censar, podrías utilizar imágenes de satélites como para poder analizar poblaciones y trazar estrategias de conservación, o sea, desde ese lugar lo podrías hacer. No es una carrera que tiene una materia que tenga que ver con conservación, pero sí podrías, en base a los conocimientos, perfilar para ese lugar. Muchas gracias. Y bueno, está buenísimo que tengas esas ganas de hacer algo. Necesitamos mucha gente que esté comprometida con el cuidado de los animales y con la conservación, así que hagas la carrera que hagas, te deseo mucha suerte porque es una necesidad enorme. Así que nada, me encanta que tengas ese gusto por los animales. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que estén pasando esta cuarentena de la mejor manera. Cuídense y bueno, gracias por participar. Gracias a las personas que me ayudaron en la asistencia técnica. Bueno, un saludo para todos. Espero que estén muy bien.